bonito este libro de biología para ustedes estudiar, para que vean que para poder comprender posteriormente las malformaciones, porque ese cuento de que si no se fusionan vamos a tener efectos de cierre como son los labios palatinos, las hendiduras hacia arriba, a veces no tenemos malformación externa visible, como las hendiduras palatinas. Ustedes tienen el dedo hacia adentro van a encontrar ¿qué pasa con eso? Que si estás amamantando, no lo exageraste bien, te va a quedar en esa casa, empieza a amamantar, eso va a ir a la vía respiratoria y va a ser, posteriormente va a ir a los pulmones y el paciente va a hacer una neumonía. Entonces, por eso es lo importante, no solamente que va a haber una emergencia respiratoria facial, sino que puede hacer neumonía con aspiración. Entonces, esas malformaciones tienen en común que esas células vienen de la cresta neuronal y tienen suben su ruta. Esa ruta también tiene que ver con esas malformaciones también tienen que ver con asociadas al primer y el segundo arco braquial. Eso lo compartimos con los reptiles, con los peces. Por lo tanto, cualquier factor que influya en la hibridización de estas células renales, en la asociación con los arcos braquiales, va a llevar a afectar los huesos de la nariz y, por supuesto, de las vías áreas de cine. De nuevo la foto, así somos cuando nos ven en el eco. No, que no cierra por ahí como en la sexta semana que empiezan a funcionarse esas. ¿Cómo los vamos a reconocer? Para ustedes es muy importante saber qué van a hacer con sus chicos. No lo van a tener que mandar de inmediato. ¿Por qué? Puede producir disnea cíclica sin disponible. No pasa la sonda por ninguna de las humanas. Por supuesto, si no pasa de segunda a 3, no hay luz. ¿Qué van a hacer? Pues unas cánulas, intentar. Por supuesto, él va a respirar por la boca. Por eso que tiene ese sonido también. Él no le tiene que referir. No puede hacer nada con él si está por allá en el oído. Puede tener disfonía, disnea o afonía. Pasa la sonda con la juana, pero hay posibilidad de ventilación. Debe neuronal y con cosas. Tiene disfonía, pero no tiene disnea. Observación de la UCI, vean cómo es el llanto, si hay o no ganancia de peso. Entonces, ustedes lo van a atender en el parto, pero también la mamá le va a decir, miren, no aumente peso. Algo está pasando ahí. Entonces, estos son los síntomas clínicos. Esto se podría hacer posible las alteraciones en la estructura de las vías respiratorias altas para llegar a ver cuáles son las más severas. Yo puedo nacer en ¿okay? Pero aquí también tenemos un defecto de cierre a nivel de la hendidura palatina. Por eso les dije que pueden estar solo o acompañados. Entonces, arritmia no tiene cosas así. Este individuo respira por la boca. Ausencia congénita de los huesos propios de la nariz. La nariz es plana. Se debe a que la porción cefálica de la cápsula cartilaginosa no es desplazada por el tejido óseo. Entonces queda plana. Lo que da como resultado una pirámide plana. Este también tiene, fíjese, no tiene los huesos propios de la nariz, pero también tiene una doble defecto de cierre a nivel de las hendiduras palatinas. Una hendidura nasal medial que está asociada a un ensanchamiento, que ven así como que muy distante los ojos, tiene el hipertelorismo. Entonces, esto también es una
lo que tiene que ver con los huesos propios de la nariz. Entonces, la atresia de las coanas, que ya es no tengo luz, conseguimos ausencia de la nariz, pero aquí vamos a ver cómo es la atresia. Es una alteración poco habitual, dice que de 5.000 nacidos vivos, con frecuencia se ve más en mujeres que hombres, pero eso hay que estar revisando las casistas. Y consiste en la imperforación congénita del orificio, por eso tiene que pasar sonda, porque aunque usted ve aquí la entrada de la nariz, que parece permeable, tenemos que pasar entonces la sonda. Aquí está. Dice que aquí no. Sí, recuérdense eso. Las fisuras palatinas. Las líneas tienen que ver con un defecto de cierre, de cómo llegan esas estructuras a la línea media. Por allá en sexto semestre, en la última clase, cuando Pedro le da las multifactoriales, le dice que esas son de las que son de la línea media. Presentan una comunicación entre la cavidad bucal y las fosas nasales. No existe una fracción esquelética que conforma la bóveda palatina, por eso deben explorar con la punta del dedo, abren la boca de ese recién nacido y revisan bien cómo está eso. Porque puede ser que no tenga defectos externos, y esa comunicación que hay en ese defecto que hay en la bóveda palatina, por hipoplasia del proceso palatino en la maxila, va a llevar a que tengamos esa comunicación con la base de la nariz. Ahí tenemos una fisura con la bóveda de los dos lados. Algunos son unilaterales, pero puede ser bilateral. Podemos hacer también con una atresia laríngea. ¿Cómo será eso? Ese niño con una atresia laríngea. ¿Qué se imaginan ustedes? Ese niño va a ir a una traqueotomía porque no tiene por dónde respirar. Sus vías aéreas también, pero no pasa el aire. Eso es, por ahí eso tienen que referirse. Bueno, podemos tener unas membranas laríneas que no se hubo el proceso de apoptosis en el momento en que se estaba formando el orificio y queda una membrana. Por supuesto, también esos pacientes para posteriormente a cirugía pues tienen dificultad para respirar. Bueno, estas son las más frecuentes. Recuerden, si toca tener un parto, además de atender a la mamá, tienen que atender al niño. A ese recién nacido, explórenle todos los orificios naturales. Con una sonda vamos a ver si tienen las coanas permeables. El otro es muy evidente, nació sin nariz, una riña más fácil, pero eso no. Y por supuesto, con el pulpeo del dedo vamos a entrar a explorar cómo está el piso de la boca. ¿Okay? Muy bien. Pero vamos a empezar con la patología. Ahorita, en este momento, después de todo lo que se buscaron ayer para ir a la práctica, todo debe estar así. Entonces, la inflamación a nivel de las fosas nasales se llama rinitis. Su etiología puede ser infecciosa o no infecciosa. Y su evolución es aguda o crónica. De los agentes etiológicos, los más frecuentes son los virus. Por eso, en época de lluvia se rebota los virus. Y le digo que casi por el día principio van a llegar a la normal con los niños a consulta, con los niños con resfriado. Esos virus más frecuentes son el adenovirus, el enterovirus y el rinovirus. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Una fosa nasal que está engrosada.
hay edema y congestión. Hay un rozamiento de esa mucosa, ¿cómo sentimos nosotros? ¿Qué síntomas siente el paciente que se expresa por esa mucosa nasal engrosada? Tiene la nariz tapada. Y es por eso, porque tenemos una mucosa que está aumentada de tamaño y me impide y por supuesto, a veces tengo las dos, a veces tengo una y no me pasa el aire. Ese es el síntoma. Pero está engrosado y tengo un edema y tengo congestión, tengo dos signos de inflamación. Microscópicamente, si nosotros le hacemos una biopsia, vamos a encontrar un edema en el estroma, capilares dilatados, muy escasos polimorfos, porque eso en ese momento hay una reacción específica de la mucosa y mucho moco. Eso en la aguda. Entonces, recordemos que además de la mucosa que están los cornetes, todo esto se inflama. Y eso es lo que nos impide respirar, eso es lo que nos da la sensación de que tenemos la nariz tapada, como dicen. Entonces, hay una que es muy frecuente, que es la alergia, que está relacionada con las reacciones de hipersensibilidad tipo el polvo, algunos agentes químicos. Va a producir edema y va a producir congestión. El estroma tiene hiperemia y aquí el infiltrado inflamatorio que va a predominar son los eosinofilos. La gente que tiene rinitis alérgica sabe, un olor fuerte, polvo, humo, todas esas cosas les va a llevar a esa reacción de hipersensibilidad y van a tener, por esta congestión, por este edema, van a tener esa sensación de que no pueden respirar. Esos eventos inflamatorios de repetición de la mucosa nasal van a llevar a que se formen estas nodulitos entre los cornetes, mal llamados pólipos, porque para que sea pólipo tiene que tener una neoplasia, y esto no es una neoplasia. Me explico. Se inflama la mucosa, se desinflama la mucosa, pero esa desinflamación no es regular. Y esos segmentos que quedan entre las áreas que están desinflamadas van a quedar formando estas lesiones tipo polipoideas, pero en los libros lo van a conseguir como pólipos nasales. Fíjense que pueden ser de 3 a 4 centímetros. Si conocen a alguien que ha sido operado de ese, es así como lo que hacen es podarlo. Lo operaron esta vez, dentro de 6 meses otra vez. Y hay que explicar que se asocia a crisis recurrente de rinitis, sobre todo en los pacientes que sufren de rinitis alérgica, porque es un círculo vicioso. Pueden ser tan grandes que obstruyen toda la fosa nasal. Entonces, les hacen la toilette, los podan. Nosotros recibimos esto que es como a veces son ovoideas, a veces son unas bolitas, son blandas. Al corte son blandas, como una gelatina. Y cuando le hacemos un corte, lo que encontramos es una mucosa con mucho edema, un estroma laxo, por eso es que es blandito el corte, con unas glándulas mucosas que están hiperplásicas, porque están produciendo moco todo el tiempo mientras está en la fase aguda. Con infiltrado inflamatorio y está recubierto externamente cuando hacemos el corte por un epitelio sellado normal en la superficie. Entonces, es un epitelio que adentro está lleno de esa sustancia que es mixoide, laxa, y están las glándulas mucosas hiperplásicas. Y aquí está. Tenemos el epitelio respiratorio, el laxo, hay infiltrado inflamatorio.
laboratorio. Eso es lo que vemos en los famosos pólipos. Entonces no se extrañe que al paciente va donde el otorrino, le hacen, lo resecan y vuelve otra vez, y ya saben, le dicen, mira, mientras usted no se trate lo que le produce la alergia, usted va a seguir produciendo, haciendo esa pólipo nasal. Las crónicas, que son de origen infeccioso, se asocian a la lepra, se asocian, nosotros somos una zona endémica para la leishmaniasis, y en la leishmaniasis la mucosa puede afectar la mucosa nasal y la sífilis. Es menos frecuente, pero igualito. Deben saber que infecciosas crónicas es, pero infecciosas crónicas en las personas que a veces trabajan, tienen como enfermedad profesional, estar expuesto a algún germen patógeno, también las pueden pasar a hacer. Muy bien, vamos a hablar ahora de nuestros amigos los senos nasales y los senos estudiantes. ¿Para qué le sirven a uno los senos además de inflamarse? ¿Qué función tienen los senos? Disminuir el peso total de los huesos. Sí, eso es normal, ¿para qué más? Se va a ver duro, porque hay gente que está por aquí que no está yendo a su teta, están aportando cosas muy interesantes. Mire, una función que tiene es producir humedecer el aire que respiramos, o sea que debe producir agua. Y darle calor a ese aire que respiramos, porque cuando respiramos aire frío sentimos como un disconfort, porque no le da chance a darle humedad y calor al aire que respiramos. Si nosotros no hacemos eso, todos vamos a andar todo el tiempo congestionados, porque esa es su función primordial. O sea que si produce agua, las personas que sufrimos de sinusitis sabemos cuál es la sensación esa de cuando estamos en la fase aguda del proceso. ¿Qué sienten en la cabeza? La sienten pesada, como si la tuviera llena de agua, y literal la tienen llena de agua. Porque, ¿qué pasa ahí? La mucosa nasal está inflamada, los huequitos por donde drena están obstruidos, y eso se queda ahí. ¿Sí? Y bueno, de repente me acuesto en la noche y siento así como que ese moco retronasal empieza como que a drenar. Entonces, eso es una característica. Además del dolor que da, porque uno se toca y le duele. Y el atópico, que hace que la persona no pueda dormir, porque tiene un moco retronasal que se está drenando y que está haciendo, está cayendo de una laringe, y eso molesta, produce la tos. Entonces, más o menos averigüen por ahí como tarea para mañana cuánta agua produce ese seno. Inicialmente se inflama, pero no se infecta. Pero por lo general se sobreinfecta y ese moco claro inicialmente se vuelve verde. Ahí hay que ponerle antibiótico. ¿Por qué? Miren que una complicación muy grave, aquí tenemos la línea mortal. Estos huesos son muy finitos y puede producir una inflamación de los huesos que los rodean. Y si están aquí en el etmoidal, puede llegar a producir una meningitis. ¿Ok? Entonces, una sinusitis. No. Recuérdense que eso está todo interconectado y hay que hacerse los tratamientos. Me tomé 2 días de antibiótico y ya se me quitó el malestar, pero ahí sigue eso ahí. ¿Sí? La faringolinalitis también es de origen viral, la van a ver más en los niños, pero igualito los adultos cuando estamos expuestos al ciclo del ambiente, al humo, al polvo, podemos llegar a hacer esto. Que sea de origen viral, pero la mayoría son de origen viral.
produce hiperemia y edema de la mucosa. Por eso, cuando tenemos ese proceso, tenemos trastornos de la voz y dificultad para respirar. Aquí tengo que hablarles en edad pediátrica. Les van a llegar pacientes con dolor laríngeo, con las laringitis son una emergencia, esta de que no sabe qué hacer con ese niño que no puede respirar, y eso se llama croup. Entonces, por supuesto, en mi época los metían como en una casita de indio con vapor a respirar para mejorar eso. Pero realmente como emergencia pediátrica uno teme por la vida de ese niño. Producida, por supuesto, esta es una emergencia en el niño. Las amigdalitis todas las hemos pasado por ahí. Pueden ser, la mayoría son de origen bacterial. Cuando se le inflama, a mí se pueden inflamar las amígdalas por exposición a polvo, a humo, pero siempre empieza como un proceso que no era no infeccioso, pasa siempre por ahí hay un patógeno que le gusta la rosa y entonces pasan a ser bacteriales. Casi todos los procesos empiezan inflamación cuando estamos expuestos, por ejemplo, al humo, empieza como una inflamación no infecciosa, se sobreinfecta y ese moco claro, cuando pasa amarillo, ya eso hay un agente patógeno por lo general bacteria. Ahora, de las neoplasias de esta área, pueden ser benignas y malignas, por su comportamiento biológico. Y según su histogénesis, podemos tener papiloma, y este angiofibroma es una neoplasia de adolescente, 15, 16 años, cuyo único primer síntoma es una epistaxia. Y yo se lo voy a mostrar porque es frecuente que se lo vean, ¿verdad? Le vamos a reconocer. Y los malignos, por supuesto, el carcinoma epidermoide y el neuroblastoma, que hay terminaciones de los nervios también. Aquí tienen un angiofibroma y van a ver por qué sangre. Porque tiene muchos vasos. Es una proliferación benigna de vasos con un estroma fibroso denso, que se puede ulcerar y por supuesto sangrar. Y miren, si ustedes lo exploran, ocluye la fosa nasal. Entonces hay que explorarlo. Un paciente que tiene una epistaxis, ver la causa de la epistaxis. Si ven una masa que está ocurriendo ahí, probablemente tiene alrededor de los 15, 16 años, eso puede ser un angiofibroma. En las arcos palatinos y hacia las amígdalas podemos encontrar lesiones producidas por virus del papiloma humano. Y esos son los papilomas. ¿Ven? A esos pacientes, por supuesto, algunas veces se mandan a estudiar a ver qué tipo de cepa del virus es, porque hay unos de esos que son oncogenes. ¿Cómo son? Son lesiones que están elevadas sobre la superficie, irregulares, y cuando los resecamos vemos que es una proliferación se cumple con los criterios que vimos el sexto semestre de lo que es un papiloma, y cuando vamos a ver el epitelio, es un epitelio que lo recubre, un epitelio plano, estratificado, que está cantótico, que tiene papilomatosis, y en algunos de ellos podemos encontrar, en esos que son asociados al virus del papiloma humano, podemos encontrar cardiocoiosis. Entonces, no solamente mirar si tienen las amígdalas grandes, sino mirar hacia los arcos y a ver si podemos encontrar alguna lesión. De las malignas, la neoplasia maligna más frecuente es el carcinoma epidermoide. Vemos cómo en este epitelio, esto está en la superficie, hay células que tienen cambios de anaplasia, otros más grandes, más pequeños, performáticos, y hacemos, son menos frecuentes, pero se puede ver. Muy bien. La laringe. ¿Para qué nos sirve la laringe?
que la hace tan especial. Además de la formación, que por ahí están los, y también están las cuerdas vocales, pero no. ¿Se acuerdan de esto? Si no tuviésemos la arenga, cada vez que comemos, se iba a ir la comida para la tráquea. Y todos íbamos a tener todo el tiempo una neumonía por aspiración. ¿Sí? Entonces es un mecanismo de expulsa que hace deriva lo que va para el tracto respiratorio y lo que va para el tracto digestivo. Por supuesto se inflama. Todos hemos estado en una noche loca llena de humo y tomando cosas frías, cualquiera de las cosas frías que se tomen, y en la mañana como amanece. Inflamado. ¿Okay? Pero podemos tener reacciones agudas. El paciente no sabe que es alérgico a esto. Puede ser comida, puede ser medicamento, y hacer un edema de glotis. Y se puede morir de un edema de glotis. ¿Okay? Entonces, aunque no le damos mucho caso a la laringe, tenemos que estar pendientes porque hay reacciones agudas a hipersensibilidad tipo 1 que pueden llevar a la muerte del paciente. Claro, podemos tener una laringitis crónica, sí, por mal uso de la voz, por estar expuesto constantemente a algún agente patógeno o porque vivimos en una ciudad muy que está contaminada. Todo eso va a llevar a que esté una inflamación total. Por supuesto, ahí están las cuerdas vocales que también se pueden ver afectadas en caso cuando se inflama la laringe. Entonces puede ser inflamatoria, infecciosa, no infecciosa, puede ser aguda y crónica según su evolución. De la aguda, la más frecuente es la viral, después viene a ser bacteriana, y la más frecuente o infecciosa es la contaminación. Pero en la aguda, aquí hay que hacer un paréntesis y decir que las reacciones de hipersensibilidad común son la emergencia que produce la afectación de la laringe. Los pacientes que están entubados por allá en las terapias intensivas, con tanto tiempo esas cánulas en la superficie de la laringe pueden producir úlceras. ¿Okay? Pero además de eso, se puede producir úlceras cuando lo retiran esas cánulas, ahí eso se puede fibrosar y por supuesto eso va a producir algún trastorno en la corazón. Entonces, pendiente con esos pacientes que han estado hospitalizados, estuvieron mucho tiempo entubados o que van a venir después con consecuencias de eso. Disminución de la luz, por supuesto, y la presencia de fibrosis en esa área. Neoplasias también. Aquí hay los papilomas, ¿okay? Porque hay un epitelio plano estratificado. Pero también hay unos que son papilomatosis laringea que se ven en niños, producto del parto por vía vaginal de madres que estaban infectadas por el virus del papiloma humano. ¿Ok? Y esos niñitos, como nosotros nos vemos ayer en el loca, que los llevamos también a podarle, porque crece y obstruye la laringe. La papilomatosis laringea hay que seguir en el tiempo porque algunos pueden que ver qué tipo de virus es, que sepa es, y si hay displasia hay que reportársela. ¿Ok? Eso en edad pediátrica. En adultos pues vamos a ver papiloma y asociados al hábito tabáquico, el carcinoma epidermoide. Yo no creo que en este salón rodeada de gente tan brillante e inteligente, gente que no. El único ser que debe ser utilizan químicos, aunque sea en la casa, que unos potes así que vienen con unas etiquetas grandes, que tienen un
una carabela y no sé qué. Ustedes toman ácido muriático, eso no, ¿verdad? Pero la cajita de cigarro dice lo mismo. No, dice esto se ha comprobado que no sé qué más, y verdad. La mayoría de los pacientes con carcinoma de nariz hay una asociación de ese hábito con, ya vimos que como factor de riesgo cardiovascular también lo tenemos, y ahora aquí pues, entonces yo, si usted le va a decir a su paciente que no fume y anda impregnado con la bata de cigarro, entonces tenemos que ser cónsonos con el discurso. ¿Sí? Por supuesto, estos pacientes les hacen la laringectomía y al final queda un huequito, ¿verdad? Es una cirugía muy cruenta porque sacan la laringe, hacen vaciamiento. Claro, dependiendo del estadio, el paciente le puede hacer o le dan radio, le dan quimio, no sé qué, pero de verdad que si es un estadio avanzado, el pronóstico es muy malo. ¿Sí? Con todas las variantes del carcinoma epidermoide o carcinoma de células escamosas, que también se llama así, puede ser bien diferenciado, poco diferenciado, y entonces estar pendiente de eso. ¿Qué es lo que vamos a ver? Células anaplásicas con características de punto hipercromático de diferente tamaño, y aquí tienen una mitosis activa para confirmar que eso es maligno. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos a la tarde del grupo que le toca.